Bienvenidos al repaso semanal de nuestra lección juvenil. Es un placer para nosotros nuevamente comunicarnos con ustedes y aprender de los mensajes que tiene nuestra lección de jóvenes para esta semana. Hemos llegado a la lección número 9, titulada Ven y compruébalo. Así que no te vayas, quédate con nosotros para poder entender y saber qué vamos a hablar. Nuevamente, bienvenido. El texto clave para esta semana lo encontramos en el libro de Juan capítulo 1 versículo 45. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Juan 1, 45 y 46. Recordemos que en la sección de Más Luz estamos estudiando el deseado de todas las gentes del capítulo 14 y un fragmento de la página 120 nos dice: Felipe dijo a Natanael: ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otros, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. ¿Cuántas veces o en cuántas ocasiones nosotros no nos ha pasado esto? Queremos conocer a Jesús, queremos ver su gran poder, y qué maravilloso que podamos verlo por nuestros propios méritos, nuestras experiencias o nuestra entrega a Él. Y también, lógicamente, es importante cuando otras personas nos cuentan y nos hacen ver lo que Jesús hace por ellas. Ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres, y una de las maneras más eficaces de ganar almas para Él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida. Qué importante y qué relevante es que nosotros podamos ser un reflejo de Jesús, no solamente por el bien de nuestra vida, sino también para que otras personas puedan ver en nosotros que hay un cambio y que una nueva criatura habita en nuestra vida. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. Creo yo, mis queridos hermanos, que puedan escuchar esta lección juvenil, que nuestra vida, nuestro testimonio, es algo fundamental en la predicación del Evangelio. Es algo que se ve, que notamos, que podemos compartir con las demás personas y por ende, principalmente, una forma en la cual muchos pueden conocer al Señor. En la sección de ¿qué opinas?, nos hace una pregunta que dice la siguiente: ¿cuál de las declaraciones que siguen crees que tiene más poder para hacer que los demás se decidan por Cristo? Es decir, vamos a mencionar algunos fragmentos por los cuales nosotros podemos convencer a los demás de que puedan seguir a Jesús. Hay algunas que aparecen allí, las vamos a leer. Que se les conteste sus preguntas de forma clara, coherente y bíblica. Es decir, muchas personas tienen preguntas, dudas, aclaraciones sobre la Biblia y a veces tambaleamos en respuestas, quizás divagamos mucho en contestarle y ellos pueden sentir dudas. Entonces, una forma clara y coherente. Veamos la siguiente: observar el gozo y la satisfacción en la manera en que otras personas viven su vida. Puede ser recibir ayuda y compasión desinteresada en un tiempo de necesidad de parte de un creyente. Yo creo que cuando nosotros vamos a atender una necesidad física, de pronto de alimento o de ayudarle con algo en el hogar, en su casa, es importante. Las personas ven mucho eso. No es que nosotros queramos o que esas personas siempre nos vean como alguien que está allí dándoles cosas, dinero o algunos víveres, porque muchas fundaciones o muchas personas lo pueden hacer, pero es una forma en la cual o es un método en cual se le puede llegar a esa persona, se le puede inducir a ayudarle y también de alguna u otra forma hacernos amigos y hablarle de Jesús. Descubrir la verdad de Cristo por medio de un medio masivo de comunicación. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros, compartiendo la lección juvenil. Qué bendición que en algún momento alguien que no es de nuestra iglesia o que no comparte un mensaje cristiano pueda ver este video, este audio y pueda motivarse a estudiar, a conocer a Jesús, y eso es lo que queremos, que estemos todos más cerca de Cristo. Ser invitado a participar de actividades sociales y espirituales de una iglesia. También es muy importante en algún momento invitarle a conocer estas actividades. Observar a un creyente soportar fielmente una serie de pruebas.
Como nos decíamos ahora, la parte del testimonio juega un papel supremamente importante y relevante en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿cómo podemos enlazar esta sección de qué opinas con nuestro título? Ven y compruébalo. ¿Qué ven en nosotros las demás personas? ¿Qué analizan las demás personas en nosotros como seguidores de Jesús y como cristianos? En ¿Lo sabías? El término griego dolos significa engaño, duplicidad, hacer algo que hay que engañar a otra persona, ser una persona de dos caras, falsa y deshonesta, no aplicando la sinceridad. La palabra también se usaba para describir a la carnada. Cuando Jesús se refiere a Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño, le está ofreciendo una alabanza poco común. Posiblemente este es uno de los mayores cumplidos que cualquier persona puede recibir. Qué interesante que Jesús pueda decir o pensar de nosotros que no hay engaño, que habita una verdad y que nuestro corazón está limpio, sincero, dispuesto a ayudar y a servirle. En nuestra sección central, que es Identifícate con la historia, hay un fragmento de la vida de Jesús que la vamos a compartir con ustedes. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían preguntó: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Una de las razones más por las cuales nuestro título de la lección. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón, Pedro. Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Vemos entonces nosotros allí algo importante en este mensaje que es el centro del texto clave que leíamos ahora. Dice: este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde también eran Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe contestó: ven y compruébalo. ¿Qué mensaje tan importante y tan relevante podemos encontrar nosotros allí? Más adelante Natanael le dice: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Porque Jesús anteriormente lo había visto allí escondido. Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Declaraciones totalmente importantes, como en ese momento podían observar y podían ver el pasaje tan claro con respecto a Jesús y a la vida del Maestro en esta tierra. Veamos entonces explicar la historia, que ahí son fragmentos que nos ayudan y nos motivan a nosotros a comprender un poco más. ¿Por qué crees que esta escena está mencionada en la Biblia? Yo creo que es un momento crucial en el cual Jesús, Cristo, nos quiso dejar un mensaje para nosotros a través del tiempo y hoy lo podemos analizar. En este momento de la historia se nos hace un llamado. ¿Queremos o no queremos seguir a Jesús? Es una decisión que tú y yo debemos tomar. Comprobamos que Jesús es nuestro Rey, es nuestro Dios Todopoderoso. Está en la Biblia o está mencionado en la Biblia porque nos debe dar una motivación de seguirle, de comprobar que Él está en nuestra vida y que todo lo que está allí escrito es para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Una verdad en la cual creer, claro que sí. Un desafío para aceptar, también es algo que podemos tener en cuenta. Una oración, un ejemplo a seguir, una decisión que tomar. Todas estas frases que acabamos de decir son fundamentales de la historia central de nuestra lección juvenil. Les recuerdo que nos gustaría ver sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes a través de esto que estamos hablando? ¿Por qué aparece este pasaje de Natanael en la Biblia
haciendo referencia a ir a comprobar el poder del Señor. ¿Cómo contribuye el desafío ven y compruébalo al significado del hecho? ¿Qué hay de significativo en esta declaración? Es el mensaje central, ven y compruébalo. De hecho, así se llama nuestra lección juvenil. ¿Cómo nosotros podemos creer en algo que no vemos? Generalmente nos pasa, y en algún momento nos ha pasado con Dios, pero en este momento de la lección juvenil se nos da un mensaje, se nos da una prueba que apliquémosla a nuestra vida. Quizás hay algo que no creamos todavía, quizás nos estamos alejando de Dios porque tenemos dudas, dificultades de creer algo que Él nos dice en su palabra o alguien que nos motiva. Pues entonces Dios hoy te dice, ven y compruébalo, comprueba su poder, comprueba que Él es magnificente y que su gloria es para siempre. ¿Qué crees que significa cuando Jesús dice, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre? Es un mensaje, es una promesa, algo profético que nos lleva a nosotros a pensar y analizar que vamos a ver a Jesús descender, que vamos a encontrarnos con el Hijo que en algún momento murió por ti y por mí, que si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, podemos entonces alcanzar ese propósito divino que es la salvación. ¿Y cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros? Evidentemente que le busquemos, que no nos quedemos atados, que no nos quedemos atrás, que nuestra vida sea una evidencia de poder por medio de su salvación, de su gracia, de su muerte en la cruz, que evidentemente fue el acto de bondad más importante por la raza humana y que nos ha llevado a tener la posibilidad de salvación. Qué importante es esto. ¿Conoces a alguien que no es discípulo de Cristo, pero sientes que ese podría ser el momento adecuado en su vida para responder a Jesús? ¿Quieres tú ser un discípulo de Cristo? ¿En qué estamos basando nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos, dones y todo lo que Dios nos ha dado? Es momento hoy de poner en práctica lo que Dios quiere enseñarte, de que por medio de lo que Él nos ha dado podamos nosotros compartirlo a las demás personas y que ellos también por sí solos puedan venir y comprobar el poder que Dios tiene. ¿Alguna vez te ha impresionado la historia de cómo alguien conoció a Jesús? Estamos en la sección de Aplícalo en tu vida. Hablamos de la sección del martes, del viernes y de algunos días que podemos ir mirando a través de esto. Recuerden que la parte central de nuestra lección está en explica la historia e identifícate con la historia. Hay historias como tal sorprendentes de alguien que conoció a Jesús, que quizás en algún momento estuvo en la calle, fue mendigo o quizás ladrón, o de pronto en algún momento incluyó en un asesinato, tantos delitos o tantas cosas, tantos pecados que a veces nos aquejan y que de alguna u otra forma Dios nos restaura y Dios nos llama al arrepentimiento. Entonces yo creo que hay historias que sorprenden, claro que sí, y que nos ayudan a ser un ejemplo para nosotros no cometer errores y poder ser alguien de bien. ¿Qué hace Cristo para que sus discípulos en potencia se encariñen con Él? ¿Por qué crees que Jesús dijo, ven y compruébalo? Es la sección del domingo. Podemos ir terminando con esta parte. Cristo utiliza el método del amor, el método del ejemplo, de que podamos ver en Él que sí se pueden hacer las cosas, que sí podemos vivir una vida en armonía con el Padre. De hecho, Él vino a morar a esta tierra para poder evidenciar en su vida que podemos estar completamente entregados a Cristo. Hoy te decimos, mi querido hermano, ven y compruébalo. ¿Deseas hacerlo? El Señor te llama y te deja un mensaje importante en este momento. Dios te bendiga. Recuerda compartir nuestra lección juvenil y acercarnos a Cristo porque debemos estar más cerca de Él.